Garner, hay nombres que cuando uno lo escucha como que le da miedo o asco. ¿Cuáles son algunos de esos nombres, Garner? Bueno, el primero que llega a la mente, Adolfo Hitler. Oh, sí. Yo no he visto a ninguna mamá que dice, voy a nombrar a mi hijo Adolfo. No, demasiado. Bueno, Adolfo quizás, pero Adolfo Hitler no. Y bueno, en la Biblia yo pienso en Acab. Sí, sí. Nadie llama a su hijo Acab o Jezabel. No, yo no he visto ninguna niña todavía. Una gata Jezabel. Sí. Garner, hoy yo quiero hablar de uno de esos nombres, Judas. Ah, sí. Sí, Judas Iscariote. Sí, ese es uno de esos nombres que cuando uno lo escucha da miedo, da asco, no es famoso. Un nombre infamo. Famoso, exactamente. Estamos aquí en Marcos capítulo 14 y estamos listos para el versículo 12 y estamos yendo poco a poco en el libro de Marcos y hemos llegado a los últimos días de la vida de Jesucristo. Hoy vamos a entrar a en la noche antes de su crucifixión y del 12 al 16 no lo vamos a leer, sino que vamos a dar un pequeño resumen. Cristo hace preparaciones para la Pascua. Él quiere comer la Pascua con sus discípulos. Es interesante, Garner, que estos eventos tan importantes de la muerte de la cruz están pasando en la fiesta más importante de los judíos, la Pascua. Y es porque la Pascua y lo que Cristo iba a hacer en la cruz, hay muchas similitudes. Si ustedes se acuerdan, la Pascua fue cuando Dios liberó al pueblo de Egipto, al pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué Cristo va a hacer cuando murió en la cruz? Nos va a liberar a nosotros del pecado. Y hay tantas similitudes que no vamos a hablar de eso. Pero yo quiero llegar cuando Cristo está sentado a la mesa con sus discípulos y hablar un poquito de Judas y qué lecciones podemos sacar aquí. Garner, vamos a leer del 17 hasta el 21. Del 17 hasta el 21. Dice, al atardecer llegó Jesús con los 12 discípulos y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno, ¿acaso soy yo? Es uno de los 12, les respondió, el que moja el pan en el mismo plato que yo. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Lo primero que yo quiero que ustedes noten sobre esta historia es el poder del pecado. Dice aquí que al atardecer llegó Jesús con los 12 discípulos. Cristo está sentado aquí con sus 12 y anuncia que uno de ellos lo va a traicionar. Y ellos comienzan a decir, soy yo, va a ser uno de nosotros. Y nota el versículo 20. Él dice, es uno de los 12, le respondió, el que moja el pan en el mismo plato que yo. ¿Notaron el énfasis? Que es uno de los 12 que lo va a traicionar a Jesús. Judas es uno de los 12 y el pecado a él lo tentó y él cayó. Eso nos dice a nosotros el poder del pecado. Si el pecado pudo conquistar a Judas, también nos puede conquistar a nosotros. Y eso nos debe llevar, Garner, a tenerle mucho cuidado al pecado, mucho temor. A veces queremos jugar con el pecado, acercarnos demasiado a él y pensar que nada va a pasar y después algo pasa, como le pasó a quién, a Judas. Garner, a veces escuchamos de cierto predicador, muy buen hombre, y se confió demasiado.
¿Y cayó en qué? En el pecado. Tenemos que tener cuidado. Judas nos enseña que el pecado es que es poderoso y si no tenemos cuidados, no hagamos provisiones para el pecado porque el pecado es fuerte y nos puede llevar. Amén. Puede pasar a cualquiera si no tiene cuidado. Exactamente. Tenemos que, la actitud es de mantenernos lo más lejos del pecado. Lo segundo que yo quiero que tú veas del pecado aquí es la consecuencia del pecado, especialmente cómo el pecado endurece a la persona. Yo no sé, Garner, si yo soy Judas y estoy aquí en esta cena y Cristo comienza a decir, hay alguno que me va a traicionar. ¿Cómo estuviera yo? Nervioso, Sí. Sudando. Y en el versículo 21 él dice, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Amén. Cualquier persona en ese momento hubiera que llorado, arrepentirse. Cristo, sí, soy yo el que te voy a traicionar. Yo hablé con los líderes y yo pensaba traicionarte. Pero ¿qué le ha hecho el pecado al corazón de Judas? Lo ha endurecido. Lo ha endurecido. Aquí está el Hijo de Dios entristecido enfrente de Judas diciendo, alguien me va a traicionar. Y él no es que movido a eso. El pecado tiene el poder para endurecernos. Yo pienso, Garner, que eso nos debe llevar a que si estamos en cualquier pecado, cualquier que sea orgullo, sea enojo, sea codicia, ¿sabe qué tenemos que hacer? Dejarlo inmediato. Porque si no, nos puede endurecer hasta el punto que el mismo Hijo de Dios nos puede hablar a nosotros y no somos movidos. Si estamos pecados, queremos dejarlo lo más rápido posible porque el pecado nos puede endurecer. Hay muchas personas, y quizá usted no está mirando aquí mismo, que dice, yo un día voy a venir al Señor, yo sé que tengo pecado, vivo en mi pecado, pero yo un día voy a venir al Señor. Quizás no tengas tiempo y mueras antes de eso, o quizás el pecado te endurezca tanto que en el futuro no vas a querer venir. El pecado es peligroso, eso es lo que la historia de Judas nos enseña a nosotros. Garner, ¿cuántas veces quizás comenzamos a estudiar con una persona y al principio mucho entusiasmo y después no obedece a Dios como debe, no toma el pasos que ellos tienen que tomar? ¿Y qué comienza a pasar al interés, Garner? Va menguando. Sí, y después de un tiempo no quiere estudiar, no tiene ningún interés. El pecado que ha endurecido. Hay como una docena de ejemplos que vienen a mi mente, pero voy a mencionar un pecado en particular. Tú y yo trabajamos con muchos jóvenes que tienen una gran lucha con la pornografía. Y este es el mismo proceso. Sí. Al principio, cuando comienzan a mirar la pornografía, se sienten muy mal, se sienten muy culpables. Por más que la vean, se endurecen y comienzan a justificarse. Sí. Y hasta el punto a veces que completamente caen de Jesucristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Dejar eso inmediatamente. No justificarlo, arrepentirnos, hacer lo que tengamos que hacer para dejar el pecado. Porque ¿cuál es la última lección que nosotros vemos aquí? Y es la consecuencia final del pecado. ¿Qué dice Cristo aquí? Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. En otra palabra, Judas va a cumplir profecía por medio de esto. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Al Judas encontrarse en el infierno por cometer ese pecado. ¡Wow! La consecuencia final del pecado. Judas nos enseña a nosotros el poder del pecado, cómo el pecado no endurece y que si no nos arrepentimos, vamos a ir al infierno, una existencia totalmente terrible. Judas nos enseña, es un nombre que no queremos escuchar. No. Nunca nombraríamos a uno de nuestros hijos Judas,
pero su ejemplo nos enseña a nosotros a tenerle miedo al pecado, a dejar el pecado y a no caer en la misma condenación de él. Verdad, y en cierto sentido, así es, Roger, con todo aquel que rechaza a Jesús. Amén. A fin de cuentas, mejor que no hubiera nacido. Amén. Y que no sea así con nosotros, que la vida sea una bendición y va a ser así solamente si obedecemos a Jesucristo. Amén, Gardner. Muchas gracias a usted por su interés en la Biblia. Yo sé que la gente que escucha hasta aquí tiene interés en la Biblia. Amén. Pero actúe en base de lo que está aprendiendo. Esa es nuestra súplica. Gracias por haber visto el video.